Perfecto, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación que me hicieron tan amablemente para poder participar en este evento que va a tener lugar hoy y mañana. Agradecer al ICJ y también, bueno, saludar a los panelistas que me han antecedido, con quienes he tenido la suerte en algún momento de compartir también incluso labores y espacios de trabajo, todos vinculados siempre a la protección del consumidor. De verdad es un gusto encontrarlos aquí. Eh, voy a compartir mi pantalla. He preparado una presentación para poder entrar un poco en materia. A ver. Y esta creo que... Sí, se puede ver, doctora, conforme. Listo, creo que he comenzado por la parte del final. Ahora sí. Bien, bueno, en realidad cuando recibí la invitación de ICJ para poder participar en este evento, me vino inmediatamente el tema a la mente de función económica de protección al consumidor, un poco vinculado a las materias en las cuales he desarrollado algunos de los estudios, he tenido la suerte y la posibilidad de hacerlo, y además porque creo que es muy importante mezclar y hacer interactuar una serie de disciplinas en todo lo que tiene que ver con aspectos de consumidor, no solo la parte legal, sino también la parte económica y yéndonos un poco más allá de repente la parte sociológica, la parte psicológica y una serie de disciplinas que, como repito, ayudan, contribuyen y permiten enriquecer este tema. Entonces, creo que una de las cosas importantes que a mí me llama la atención personalmente sobre la economía en general es que la economía tiene un mecanismo de trabajo muy ordenado y parte siempre de cuál es el problema que quiere analizar o afrontar para luego, en virtud de eso, pues buscar las alternativas, viendo un poco los efectos, ver quién gana, quién pierde, y es justamente en función de eso que a mí me ha llamado mucho la atención siempre cuál es la función económica que tiene este sistema de protección al consumidor que tenemos en nuestro país y que también se desarrolla a nivel mundial. Entonces, es básicamente esa mi idea. Espero lograr el objetivo trazado y poder compartirles con ustedes esas ideas que dejo sentado, que son a título personal y que de ninguna manera pues corresponden a las entidades en las cuales tengo la suerte de prestar servicio. Entonces, creo que es importante iniciar conversando y mostrándoles un poco que la función económica de la protección al consumidor va a depender mucho del tipo o de la organización económica que se tenga. Si vamos de repente un poco a lo largo de la historia, podemos ir viendo y analizando que la economía se ha organizado de diferentes maneras. Y si ustedes ven las imágenes que estoy compartiendo con ustedes, pues se van a dar cuenta que hemos ido a lo largo de la historia variando en estos modelos. Tenemos este primer modelo que es el modelo de la tradición, un modelo donde ya está establecido claramente cuáles son los roles que cada individuo cumple y la producción pues va a ser asignada también en función al rol asignado a cada miembro de esta sociedad. Tenemos otro modelo que está llamado o es llamado el modelo de la planificación centralizada y que automáticamente pensamos en un estado que nos indica y que indica qué es lo que se produce, cuándo se produce, cómo se produce, con qué características van a estar los bienes en el mercado o los servicios, y que en definitiva pues tiene un gran problema, y es que quien decide qué es lo que se produce y cómo se produce no es el consumidor, no es la persona final que va a recibir ese bien o ese servicio, sino es un ente superior y que lamentablemente en la mayoría de los casos no tiene la información suficiente como para poder hacer una decisión eficiente y que resulte ventajosa para los que reciben justamente ese mandato. Y finalmente pasamos a este modelo, el modelo de mercado, que es el que nosotros vivimos en la actualidad, que se vive en la mayoría de los países del mundo, que es este modelo de mercado. Este modelo de mercado es un modelo en el cual justamente quien importa es el individuo. Estamos hablando de un modelo en el cual hay una interacción, una serie de interacciones que se generan entre aquellos que ofrecen bienes o servicios y aquellos que los demandan, que son finalmente pues proveedores y consumidores. Este esquema de modelos de organización económica y una serie de ideas que voy a compartir con ustedes en estos momentos que me han otorgado para la disertación están muy explicados y me ha sido de mucha utilidad el material que fue publicado justo en el año 2011 por la Universidad del Pacífico,
un documento que creo que es muy interesante para poder revisar, llamado Ensayo sobre la protección al consumidor en el Perú, les mencionaba, del año 2011, y donde hay una serie de artículos, por ejemplo, del doctor Carlos Patrón, el doctor Pierino Stucchi, el doctor Oscar Sumar también, quienes perfilan estas ideas que vamos a compartir el día de hoy. Entonces nos quedamos con esta idea del modelo de mercado y que en definitiva es un modelo que brinda una serie de características particulares y que ha demostrado a lo largo de los años ser justamente el más eficiente. Y ha demostrado ser el más eficiente porque hay una serie de intercambios individuales, que justamente obedecen a las necesidades del individuo, obedecen a las características de los productos que ese individuo desea, a qué necesidades quiere cubrir y qué preferencias tiene, que es justamente la problemática que detectábamos en el modelo anterior, en el modelo de un orden central. En este modelo de mercado, básicamente, como les mencionaba, un modelo que se ha mostrado mucho más eficiente, pues justamente basado en el individuo, en sus preferencias y en sus necesidades. Pero este modelo de mercado, así como está estructurado y diseñado, requiere de algunas ayudas, de algunos apoyos que permitan pues que la eficiencia se mantenga. Y es aquí donde de manera inicial podríamos encontrar cuál es la función justamente que cumple la protección al consumidor, es el dotar a este modelo de mercado de las características que le permitan mantener esa eficiencia que busca beneficiar obviamente a los individuos que interactúan en cada una de estas interacciones que se dan en sus intercambios de bienes y servicios. Entonces, la primera idea que me parece sumamente importante es que las normas de protección al consumidor cumplen la función económica de facilitar este intercambio en este modelo de mercado antes descrito. Y justamente, si yo necesito facilitar este intercambio, es básicamente porque busco que haya una correcta asignación de los recursos, que justamente los recursos puedan trasladarse entre las distintas personas, entre los distintos consumidores, y que haya una maximización del beneficio social, porque justamente cada individuo que conoce sus necesidades, conoce sus preferencias, tiene la posibilidad también de asignarle el valor adecuado a cada uno de esos bienes que se negocian en el mercado. Y esto justamente genera, como les repito, maximización del beneficio social. Hay que tomar en cuenta un detalle, que el hecho de que haya pues una serie de intercambios, numerosos intercambios, pensemos solamente en las acciones de consumo que realizamos nosotros en el día a día. Probablemente ahora en este contexto de pandemia sea un poco más reducido el intercambio personal, pero nuestro intercambio cibernético ha mantenido esa misma línea, desde la compra de los víveres, compra de medicamentos en los casos que fuera necesario, en las compras o contrataciones de algunos tipos de servicios que se nos han vuelto indispensables ahora que hacemos home office, o de repente en la compra o adquisición de algunos bienes que hemos notado que en nuestra casa probablemente hacían falta ahora que estamos mucho más tiempo en ella. Entonces, esta cantidad de interacciones que hay, justamente ha evidenciado que se necesita que sean cada vez más sencillas, que sean más fáciles. Para ello, para hacer más fluido ese intercambio, es necesario enfocarnos en un tema también básico, y es que la cantidad de intercambios que hay, se observan una serie de costos de transacción. Hay numerosos costos de transacción que finalmente están ligados, por ejemplo, a los costos de información, a los costos de oportunidad que puedo tener si contrato un bien ahora o lo contrato después. Probablemente el precio podría variar, las características podrían variar, o incluso pensemos en los recursos respecto a los cuales tenemos nosotros que echar mano para poder llegar a esa contratación. Si pienso en los costos de información, probablemente sean los que más se han reducido en esta época cibernética. Si uno desea adquirir un bien o un servicio, basta con entrar a Facebook, buscar el nombre de nuestro proveedor, de la persona con la que queremos contratar, y lo más probable es que encontremos numerosa información respecto de su producto, qué tal es su servicio, o probablemente no encontremos ningún tipo de información y automáticamente nos hace sospechar que no puede probablemente ser un proveedor tan serio. O de repente pensemos que es un proveedor que recién está iniciando y que igual necesitamos o queremos contratar con él. Entonces, siguiendo con esta línea, la función de la protección al consumidor en este caso es la de facilitar estas transacciones de consumo en este modelo de mercado.
Y buscamos facilitar estas transacciones en este modelo de mercado porque justamente esas transacciones lo que generan es maximización de los beneficios para el consumidor y para la sociedad en general. Cuando hablo de facilitar las transacciones o facilitar el intercambio, creo que es sumamente importante tomar en cuenta aquí que lo más importante es tener muchas mayores transacciones o mayor número de transacciones basadas en buenas decisiones. Es decir, no estamos hablando de cantidad de transacciones, sino de calidad de transacciones en beneficio de las partes contratantes, sobre todo en beneficio del consumidor, que es quien se acerca hacia el mercado para justamente requerir algún bien o a un servicio. Entonces, hablamos de facilitar el intercambio, pero en realidad lo que estamos buscando es facilitar la toma de buenas decisiones, de un consumidor que sea un consumidor que, por ejemplo, compara las ofertas, que tiene esa previsión y tiene ese acceso a la información como para buscar a un proveedor A un proveedor B, conocer las características, informarse, contar con un mapa de repente mental que le permita decir, con este proveedor puedo contratar por el precio, por la calidad, por la cercanía. Todo eso hace que tomemos buenas decisiones y finalmente estas buenas decisiones lo que hacen es dinamizar este mercado, dinamizar este modelo de mercado que se ha instaurado y que, como les repito, y lo mencionaré siempre, busca y trata de generar también un beneficio social, un beneficio general. ¿Cómo es que las buenas decisiones de consumo dinamizan la economía en su conjunto? Pues pensemos en este consumidor, que es un consumidor que compara, que se informa, que busca opciones y que en el mundo de esas opciones pues elige aquella que le resulta mucho más beneficiosa, porque ha hecho esta comparación, este análisis, dependiendo obviamente del tipo de producto que va a consumir o adquirir. No vamos a tener pues la misma previsión de comprar o al comprar productos alimenticios día a día, de comparar, aunque probablemente algunos lo hagamos en el supermercado o en el mercado al que vayamos, de la previsión que podemos tomar, por ejemplo, cuando deseamos contratar una tarjeta de crédito o adquirir un crédito hipotecario, adquirir una vivienda, ¿no? Entonces, tenemos la imagen de un consumidor que compara, que elige, que busca información, que cuestiona, que es muy consciente de que su actuación va a generar una repercusión en el mercado. Y ese consumidor lo que logra a su vez es un proveedor eficiente, un proveedor que busca siempre la satisfacción de su consumidor de la manera más eficiente posible, porque obviamente este proveedor siempre va a buscar un beneficio para sí mismo. Un proveedor no ingresa al mercado para regalar su producto, no sería proveedor, tendría condición de otra naturaleza. Este proveedor que tiene en mente que lo que busca es beneficio económico para él, pues se da cuenta que este consumidor es un consumidor exigente y al buscar satisfacerlo tiene que buscar la mejor calidad posible en base al precio, las mejores herramientas para que su producción sea cada vez más eficiente, la mejora de sus procesos para que los réditos que él obtiene sean los más altos posibles dentro del marco del negocio que se va a hacer. Y finalmente todo ese movimiento entre consumidor y proveedor dinamiza ese mercado, dinamiza esa economía, dinamiza la economía en su conjunto y como consecuencia de ello beneficia y maximiza el beneficio social. Y cuando hablamos de beneficio social y hablamos de la sociedad en su conjunto, creo que es muy importante el tomar también en cuenta cuál es la importancia de que se dinamice la economía. Cuando nosotros hablamos de dinamizar la economía, tenemos que pensar obviamente en el modelo que tenemos, que es el modelo de mercado. Y en este modelo de mercado, pues hablamos de, por ejemplo, una máxima producción, aprovechar absolutamente toda la producción, en el caso de la imagen que les he puesto, bastante provocativa, por cierto, es aprovechar la totalidad del producto, la totalidad del bien, la totalidad de esa torta tan apetitosa. Luego hablamos de buscar o de lograr un crecimiento económico, es decir, no solamente tener una torta, sino tener de repente 2, 3 o una torta mucho más grande, que nos permita a su vez, y aquí entro al tercer punto, reducir la desigualdad entre quienes se reparten ese producto, que las tajadas sean cada vez más iguales, un reparto más justo, un reparto más equitativo. Y es en este modelo de mercado en el que podemos lograr armonizar estas políticas económicas, estas metas de políticas económicas, bajo el siguiente esquema.
Si tenemos una mayor producción, sumado a la generación de un crecimiento económico, la consecuencia necesaria es en este caso la reducción de desigualdad, que finalmente no solo habla de desigualdad económica, sino que repercute en una serie de situaciones propias de nuestra sociedad, reducción de desigualdad en cuanto a oportunidades, reducción de desigualdad social, etcétera. Ahora, tal y como lo hemos presentado hasta el momento, este modelo es el más eficiente, el modelo de mercado. Sin embargo, este modelo eficiente también presenta fallas. Las llamadas fallas del mercado. Y es justamente aquí donde entra a tallar pues la participación del Estado, de las políticas económicas que tienen que dictarse para justamente preservar el mayor nivel de eficiencia de este modelo imperante. Y lo que corresponde en este diseño de políticas públicas justamente es primero identificar las fallas. ¿Qué fallas están afectando esa dinámica propia del mercado en el cual consumidores y proveedores interactúan en numerosas oportunidades? Y lo segundo por hacer en este caso es justamente promover alternativas regulatorias para reducir y minimizar estas fallas. Cuando hablo de regulatorias, en realidad a veces solemos pensar solamente en las normas, en las leyes. Personalmente creo que no es la única y personalmente creo que no debería ser la primera. Es decir, hay otras alternativas, otros mecanismos que fuerzan a los interventores en este mercado, en esta economía y este modelo, a conducir su conducta o a reencauzar su conducta. Entonces, probablemente este no es el espacio por la ponencia específica, pero sí es muy interesante indagar sobre estos temas de cómo se puede lograr corregir esas fallas, no solamente con las normas, sino también a través de otros mecanismos que puede resultar interesantes aplicar. Bajo ese esquema, entonces, asumiendo de que hay fallas en el mercado, y de que hay fallas que tienen que corregirse de alguna forma a través de la intervención del Estado, pensemos en el ejemplo que nos viene seguro todos a la mente cuando hablamos de falla de mercado y que es la simetría informativa, ¿no? Que siempre se ha dicho que es una circunstancia normal en el mercado, es lo que suele ocurrir en el mercado, y esta simetría informativa está relacionada a esta diferencia de información, justamente por eso asimetría informativa, que existe entre proveedores y consumidores. Creo que es bastante claro de que el proveedor en una relación de consumo es quien tiene la mayor cantidad de información. Justamente este ha sido el fundamento a través del cual pues, se han justificado una serie de intervenciones legales que no han sido precisamente las más felices por no haber logrado los resultados esperados, ¿no? Entonces, sí, efectivamente existe una diferencia entre la información que maneja el proveedor y el consumidor. Es una situación de cierta manera natural, pero lo que es importante aquí es justamente buscar una solución a esta situación que resulte eficiente, que nos permita la eficiencia máxima y que eso lo vamos a poder lograr en aquellos casos en los cuales le vayamos a asignar la responsabilidad de proporcionar información a aquel que la posea, a aquel que le sea menos costoso acceder a ella, porque de lo contrario, pues, romperíamos un poco el esquema de beneficio que estamos buscando. Es en este contexto que buscando equiparar esta situación y más que equiparar, evitar cualquier tipo de conflicto en esta situación, es que aparecen estos dos principios que seguro hemos escuchado anteriormente y que son, considero yo, los pilares de la protección al consumidor y que es el principio de información y el principio de idoneidad. Cuando hablamos del principio de información, estamos pensando en la obligación que tiene el proveedor de proporcionarme toda la información respecto de un producto o un servicio. Ahora, aquí sí quiero ser bastante puntual en el hecho de mencionar que a veces la idea de que la obligación de que el proveedor proporcione toda la información puede ser tomada como que hay que darle absolutamente todo, cuando en realidad creo que lo que hay que buscar es que el consumidor reciba la información que le sea necesaria, información que le sea útil, información que le sea entendible. De nada me va a servir a mí, por ejemplo, revisar, no sé si ustedes recuerdan antaño, cuando uno compraba un celular, un equipo celular nuevo, pues venían unos manuales enormes con toda la información, absolutamente todo el equipo adquirido. Recuerdo en alguna época de juventud haber hasta coleccionado estos catálogos, estos manuales,
porque eran literalmente pequeños libros que tú tenías que sentarte a revisar y que me queda clarísimo que ninguna persona lo hacía, porque era más propio el ir aprendiendo en el camino de cómo funcionaba el equipo. Entonces, al hablar de obligación de información, creo que hay que ser muy cuidadosos en cuál es la información que se da. Esto va a depender muchísimo del tipo de producto, del tipo de servicio, de las necesidades del consumidor y de la cantidad de información que tenga el proveedor. Porque, ¿qué sucede? Y aquí vamos hacia el otro extremo de la imagen. ¿Qué sucede cuando yo, consumidor, no recibo la información del proveedor? Pues es allí donde entra justamente este concepto muy manejado en temas de protección al consumidor, que es el concepto de idoneidad. Y que me dice que ante la ausencia de la información, pues existe una especie de garantía implícita, algo que yo asumo sin tener la información, que va a cumplirse en el producto que estoy adquiriendo o en el servicio que estoy contratando. Imaginemos, no sé, se me ocurre la compra de un par de zapatos. Si yo me acerco a una tienda en un centro comercial de renombre, por llamarlo de alguna forma, en una tienda bastante conocida y en una tienda donde los precios de los zapatos pues bordean los 400 o 500 soles, lo más probable es que yo asuma que la calidad del material utilizado es pues cuero o alguno de mayor calidad. No sé si habrá alguno de mayor calidad. Entonces, lo que quiero que quede claro es que este concepto de idoneidad me ayuda a mí como consumidor a diseñar mentalmente qué cosa es lo que yo espero de este producto, independientemente de la información que me hayan brindado, pero qué es lo que espero de este producto, pensando en justamente las circunstancias que lo rodean, ¿no? Entonces, todos estos conceptos y estas ideas nos ayudan de alguna manera a buscar que esta simetría informativa no genere ineficiencias en estas relaciones de consumo. Y finalmente, ya para ir cerrando mi participación, algo que me llamó mucho la atención y hasta ahora también me será de mucha importancia para mí, es que creo que nosotros como consumidores somos responsables de cada una de las actuaciones que tenemos en el mercado. Es un poco difícil manejarlo así considerando la variedad que podemos tener en nuestra sociedad. Personas de distintos niveles educativos, sociológicos, socioeconómicos, que podrían hacer de repente un poco más difícil este reconocimiento. Pero sí creo que es una tarea muy importante de quienes estamos metidos en el tema de protección al consumidor, de compartir información, de buscar educar a este ciudadano que ya no es solamente un ciudadano político que tiene derecho a voto y a participar en la vida política, sino que es un ciudadano económico, un ciudadano que reconoce sus derechos y que esos derechos los ejerce en el marco de una economía social de mercado que es la que tenemos en la actualidad. Y justamente ese consumidor tiene intereses muy marcados, él busca que haya un proceso competitivo porque ese proceso competitivo va a ayudar a que haya más competidores, más ofertas, más productos, más variedad y más libertad para mí como consumidor de poder elegir, ya sea la calidad A, la calidad B, de acuerdo a lo que se ajuste a mi necesidad, a mi posibilidad, a mi gusto, a mi preferencia. Y además también aquí entra a tallar el tema de la posibilidad de libre comercio. Ya no estamos hablando solamente de un proceso competitivo de productores locales, sino también de productores internacionales, de productores que ofrecen productos que compiten y que me dan a mí como consumidor mayor variedad para poder elegir. Pero es una elección consciente, una elección educada, una elección informada y motivada, y que creo que solamente se va a lograr a través de la educación que podemos recibir y compartir, porque justamente un consumidor educado, un consumidor que conoce sus derechos, que conoce el papel que juega en la economía, es un consumidor que termina siendo el soberano de este espacio. Y al ser el soberano, pensémoslo bien, puede incluso llevar a lo más alto a una empresa, a un proveedor, o hacerlo caer en la ruina. Si no, veamos pues una serie de casos que se han propiciado en las redes sociales. Solo para ya terminar, y no creo haberme pasado el tiempo, espero que no, creo que como conclusiones que me gustaría compartir con ustedes están, bueno, la primera que es la que señala que la protección al consumidor cumple una función económica al facilitar el intercambio, este intercambio que se da pues en este modelo de mercado. Luego, que las normas que se emiten en este marco deben justamente asegurar que ese intercambio sea lo más eficiente que se pueda, porque de esa manera aseguramos beneficios para todos los que intervenimos.
y que la dinamización de estos procesos entre consumidor y proveedor generan eficiencia, eficiencia para proveedores, que a la larga termina siendo beneficio para los consumidores porque hay más oferta, mejores precios y mayores libertades para elegir. Bueno, entonces eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Tienen allí mi correo electrónico y muchas gracias por el espacio del día de hoy.